pecado, cómo el pecado va dañando las áreas de nuestra vida natural. Principalmente nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios siempre es rota por causa del pecado, la rebelión del corazón. Así es que en estos versículos que vamos a ver en esta porción rápidamente, el pecado daña el espíritu. Ciertamente el pecado degenera el espíritu. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. David está encontrándose que su espíritu está en una agonía, que él siente que tal vez ya no puede adorar a este Dios como lo adoraba antes. Algo está sucediendo dentro de él, su espíritu está dañado, está herido. Hay algo que no le permite hacer las cosas que hacía antes delante de Dios. Fíjese que cuando un automóvil va por la carretera en un accidente y su motor es dañado, o una parte de su motor, ese vehículo puede ser el más caro, el más costoso. Puede ser el más lindo, pero no va a poder andar. No va a tener la misma fuerza. Ya no va a poder lucirse por las calles. Hay algo, una parte importante de su motor que está dañado. Y eso le permite cumplir el rol para el cual estaba diseñado ese vehículo. Hermanos míos, la vida del creyente, el hombre, está diseñado para dar honor y glorificar a Dios, no para vivir en el pecado. Por eso cuando vemos personas que están sumidas en diferentes situaciones de pecado, pecados fuertes, droga, alcohol, vicio, robo y un montón de cosas, sus vidas están totalmente dañadas, destruidas. Se puede ver en sus rostros todo aquel dolor y aquello que ellos viven diariamente, el peligro y la muerte. Saben que sus vidas no serán muy largas, serán siempre cortas. ¿Por qué? Porque el pecado todo lo daña, todo lo destruye. Desfigura al hombre en su esencia, en lo que es. No hay imágenes de David, pero nos imaginamos cómo David estaba sufriendo. Cómo David tal vez ya no estaba en la misma posición o situación que la que estaba antes de cometer este tremendo pecado y falta. Pero Dios lo que hace es restaurar nuestros corazones y nuestras vidas. Recuerde que usted y yo no tiene que ver solo con, la gente dice pecado y lo primero que levanta la mano es el adulterio. No tiene que ver el pecado solo con adulterio. Tiene que ver con muchas otras cosas en las cuales yo hago y que a Dios no le agrada. Y que están fuera de aquellas normas que Dios estableció en su palabra. Fíjese que orar, no orar constantemente es un pecado. No asistir a la iglesia y estar reunidos con los santos, ¿qué es? Es pecado porque el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando os reunís en la casa de Dios, dice el apóstol, haya entre vosotros cántico, haya palabra, eso es lo que dice la Biblia. Y cuando yo dejo por mucho tiempo de congregarme, es un pecado. Cuando yo entro en un estado de rebelión en mi corazón, entonces también aquello es pecado. ¿Sabe? Todo lo que yo haga que va contra los principios de Dios y de su palabra distorsionan a ese hombre y a esa mujer que Dios diseñó para su gloria y su alabanza. Adán y Eva eran perfectos. Estaban en un plan y en un diseño que lo que era perfecto. No había nada malo allí. Todas las aves eran buenas. No, dice la Biblia que Adán tuvo que salir arrancando de un león, de una fiera, porque se lo quería comer. No había nada. ¿Qué es lo que había allí? Santidad. No había en Edén, que no había pecado. No había rebelión del corazón. Pero cuando Satanás tentó a Eva, entonces tomaron decisiones y se fueron contra ¿qué? Contra la autoridad de Dios. Cuando yo entro en un estado de pecado, entro a luchar contra la autoridad divina de Dios. Cuando éramos jóvenes o niños o adolescentes y nuestros padres nos daban una orden y nosotros no obedecíamos, intuitivamente entrábamos en un estado de rebelión con nuestros padres. Fueran creyentes o no fueran creyentes, eran nuestros padres. ¿Qué se llama eso? Pecado, ¿ve? Rebelión. Así es que la gente siempre, ¿qué es un pecado? La gente levanta la mano y lo primero que va a hacer esas cosas. Tenemos que entender que pecado es todo lo que hagamos contra la voluntad de Dios. Aquí vemos esto.
El pecado, cualquiera que este sea, daña el espíritu, daña la relación de intimidad con Dios. Este cuerpo es el envase del alma y ¿qué más? Y del espíritu. Por eso cuando vamos y partimos del escenario de esta tierra, este cuerpo se deshace, pero el alma y el espíritu vuelven ¿a quién? Al Creador, al que lo dio. Y eso es lo que sucede en todos nosotros. Así es que dice Pablo, vosotros sois templos del Espíritu Santo. El que destruyera el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Todo vicio que yo tenga excesivo está destruyendo que el cuerpo, que es el templo de Dios. Debo tener cuidado porque Dios un día me pedirá cuenta por este envase que yo tengo. Debo cuidar este envase que es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ningún padre destruye su casa. Ninguno la cuida porque ésta lo protege a él del viento, la lluvia y del frío. ¿A quién más protege? A sus hijos. Pues un hombre, tú y yo no podemos destruir este cuerpo que es donde se conserva el espíritu. El alma es donde está la vida. El alma es el asiento de las emociones. Entonces las emociones de David estaban perturbadas. No tenía el gozo, no sentía ánimo. ¿Se ha fijado usted que ha estado desanimado? Pues bien, hay un daño interior dentro de usted. Cuando un vehículo, un cable que esté fallando, el motor comienza a tiritar y no tiene la misma fuerza, y usted trata de acelerar y pensar que el auto debe seguir o lo que sea, pero hay algo que está dañando y el motor dice, no puedo, hay un problema. Pues bien, igual nosotros somos los seres humanos. Cuando hay algo, empezamos a tener un conflicto con Dios, un conflicto con la iglesia, un conflicto con los que me rodean. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que está dañado y es mi comunión con Dios. Porque el hombre y la mujer que oran y mantienen una comunión con Dios y viven en la voluntad de Dios, entonces están sanos, completamente sanos. Fíjese, cuando la gente quiere salir raudamente y tiene su vehículo, lo primero que quiere es echarlo a andar y que esté parte y no ponga ningún problema. Es el deseo de todos, pero si el problema está allí y no quiere partir, hay un problema. Perjudica a todos. La vida del hombre, del creyente, no se perjudica solo a sí mismo. David perjudicó su vida, su correlación con Dios, pero también a toda una nación, a toda su corte allí. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dolió en el corazón lo que David hizo. David lo tenía todo, pero optó por el camino equivocado. ¿Sabe? Dios nos ha bendecido mucho. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado más de lo que merecemos, pero siempre no queremos honrar a Dios como Él merece. Por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. La pureza hace que no haya nada que te contamine. Hermanos míos, si algo está pasando en tu vida, algún conflicto, no tomes el conflicto. No te apropies del dolor y del problema, porque eso va a dañar tu relación con Dios. Todos vamos a tener conflictos donde sea, a nivel pastoral, a nivel de obispo, a nivel de iglesia, pero yo no tomo eso, yo no me aferro a eso, porque daño mi alma, mi espíritu. Así es que digo, ok, adelante, ningún problema. Yo no ando enfrentando a la gente, no lo hago. No tengo necesidad de eso. Tengo un Dios todopoderoso que trata con cada individuo. Pero cuando yo trato de solucionar un problema, creo otro conflicto. Nosotros enfrentemos ¿qué? Enfrentémonos nosotros mismos. Mirémonos qué hay en mí. Y a veces está el orgullo. ¿Y ese orgullo qué es? Es un pecado. No veo a Jesús sino tratando de acercar a la gente a Él, hacia Él. El espíritu de David dice estaba amargado y estropeado. Las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables, abusivas y difíciles de tratar. Si usted sabe que hay gente irritable y que es difícil de tratar, no los trate entonces. Haga lo que tiene que hacer como todos, saludarlos con el respeto que merecen. ¿Ven? Eso es lo que se hace. Importante, si la relación de usted es la que usted tiene que cuidar con Dios y mantener la unidad del Espíritu, dice la palabra de Dios. Cada persona dará cuenta a Dios delante de Él por todas las cosas que haya hecho, buenas o malas. Todos, yo también, y todos tenemos que hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de pecado. Todos fallamos.
Cosas que debiéramos hacer con anticipación no las hicimos y después estamos atrasados y Dios nos llama y dice, ¿qué estás haciendo? Tenías el tiempo y no lo hiciste. Y ahí entonces doblamos nuestras rodillas y decimos, perdónanos, Señor. O si estamos tomando un té, un café, o por la mañana antes de servirme un desayuno, yo le digo, Dios, perdóname, yo debía haber hecho esto y no lo hice, estoy corriendo, perdóname, Dios, ayúdame este día. Necesito que tu espíritu aliente mi corazón, ayúdame, Padre. Porque sé que hay cosas que nos va a pasar a todos los seres humanos, si somos hombres y mujeres. Pero cuido mi relación con Dios, tengo mi paz con Dios. Hay cosas que nos pueden irritar, pero ¿no es mejor tener la paz con Dios? Dice, haya conocido en la vida, algunas de las personas más irritables que usted haya conocido en la vida son cristianos sin comunión espiritual. ¿Le ha tocado tratar con gente que a lo mejor es cristiana y es irritable? Hay gente que no es cristiana y es más amable. Y a veces mantienen la paz con todos los demás y no son ni creyentes. ¿Por qué? Porque dicen ellos, no me hago problema. Ay, que este gallo mire lo que hizo. No importa, da lo mismo, no me voy a amargar por él. ¿Ve? La tiene más clara que nosotros mismos. Que no te amargue tu vida el que está a tu lado. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo o incluso un hermano. O si en la reunión no se hizo lo que yo había pensado, no importa. Que habíamos quedado de acuerdo y que iban a poner las tazas verdes, pusieron las azules. No importa. Hermano mío, fíjese que yo tengo un cargo importante. Y a veces me toca dirigir las reuniones con pastores, personas que tienen toda una trayectoria y se toman decisiones y a veces uno dice, ya está esto y al final salen con otras cosas. ¿Y qué creen? ¿Que voy a amargar y voy a poner a discutir y ustedes no son de palabra? No, hagan lo que quieran. Sí, no me voy a irritar. ¿Se dan cuenta por qué voy a andar triste? Si al final siguen siendo seres humanos. Si no pusieron las mesas como yo había pensado y como todos tomamos el acuerdo, poner un ejemplo y todos levantamos la mano, sí, porque así pasa a veces. Bueno, no importa, ya, con lo que las como quieran. ¿Se dan cuenta? Y uno, ¿qué es lo que hacía antes? Se irritaba, se enojaba y que claro, y no me toman en cuenta mis palabras. ¿Y quién somos nosotros? ¿Acaso Dios no es grande, no es poderoso? Sí, Dios nos está enseñando a todos. Y por eso todos se eluden a ocupar un cargo importante. No, déjenme aquí, porque tienen esa idea. Pero eso no se trata de, hermanos, vivir escondiéndonos. Dice, tienen un espíritu amargado y nada les agrada. ¿Ves? Porque a lo mejor en la decisión que tomamos, estamos tomando una decisión de algo que no vemos. Pero a lo mejor la persona que está allí encargada de hacer el trabajo se dio cuenta que lo que habíamos tomado la decisión no era la mejor. ¿Ven? Y uno dice, tiene razón, bueno, el cambio que hiciste. Pero el amargado, ¿qué va a hacer? Se va a enojar y lo primero que va a hacer, se va a ir. Y va a decir esto, renuncio, no, nada más. Entonces uno dice, ¿pero por qué haces eso? Si fuera por renunciar, imagínate, ya nadie en la fábrica no funcionaría. El metro quedaría parado, ¿cierto? Si el conductor le dicen cualquier cosa por una equivocación, ya se habría ido, dejar el tren botado. No se trata de eso. Dios nos está enseñando ¿a qué? A vivir en su gracia, en su poder, en su amor y a no irritarnos, a tener paz con nosotros mismos. ¿Pero qué irrita el pecado? Pero hermano mío, lo que quiero decir es que el pecado de otro no te daña a ti. Y eso es lo que pasa. Hay gente que está muy triste o está viviendo un pecado, que ese pecado no te irrite, no te arrastre a ti. Una persona conflictiva arrastra ¿a quién? A los que están a su alrededor. Pero tú sé sabio. Que viva enojado él, pero ¿qué he hecho? No importa, que Dios trate con esa persona. Lo que voy a hacer es orar por él, o por ella, o por este joven, o por esta familia. En toda iglesia hay suficientes personas y cosas para criticar. ¿Hay? Hay. En todas partes. Yo habría hecho esto. Está bien. Les cuesta decir, quedó bueno, está bueno así. No, yo habría hecho esto otro. Dice, si usted se enfoca en eso, simplemente mira a su alrededor. Cuando la gente está reincidiendo en pecado, deja de poner su mirada ¿en quién? Y empieza a poner su mirada en los errores de aquellos por quienes Jesús. ¿Qué dice? ¿Por quién es Jesús? Jesús murió por todos.
Si veo a alguien con dificultades y es mi hermano, tengo que entender que no voy a entrar en una pelea, en un pleito con él, porque Cristo también dio su vida por él. Voy a tratar de ser ¿qué? De ayuda. Sería necio de mi parte, si voy grave a un hospital, ponerme a discutir con el doctor. ¿Ven? ¿Qué necesito yo? Ayuda. Y lo que tengo que hacer es agachar el moño y que el doctor decida, porque él es el médico. Entonces las personas que están enfermas necesitan ¿de quién? De los sanos. Pero no me voy a poner a discutir y a pelear con aquel que está enfermo. No es tu tarea ni la mía. Tengo que permitir que yo pueda ser un médico espiritual y ayudar a esa persona. ¿Se dan cuenta? Recuerde lo que dice la Biblia. Si alguno te pide llevar una carga por 1 milla, ¿qué dijo Jesús? Llévala con él 2. No, este sinvergüenza, le dije que le da la mano y después se tomó el pie. Entonces dice, pero mira lo que dice la palabra. Si alguien te golpea tu mejilla, ¿qué dijo Jesús? ¿Ven? Y ahí es donde entramos en el conflicto. No, a mí no me pasan por encima nadie. No, si ven, y Jesús dice, pone la mejilla. Y ahí es donde no quiero poner mi mejilla. Entonces, hermanos míos, por causa de tu pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo, Jesús soportó el escarnio y el oprobio. Soportó que hombres perversos, malvados, como Judas, fueran contra Jesús. Uno de los 12 que eran de su equipo, de confianza, lo traicionó. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Soportó todo por amor a usted, por amor a mí. Así que lo que usted y yo soportemos en este mundo por la causa de Cristo no es nada comparado con lo que Jesús sufrió. Si alguno te irrita o te trata mal, no te preocupes. Piensa, Jesús soportó más que yo. Y Dios está tratando conmigo. ¿Quiénes va a ser bendecidos si pasamos todo aquello? Nosotros. Tu espíritu estará en paz. Cuando la gente está reincidiendo en pecado, deja de poner su mirada en el Señor y empieza a poner su mirada en los errores de aquellos por quienes Jesús murió. David tenía un espíritu crítico. Su espíritu estaba, ¿qué dice? ¿Cómo estaba su espíritu? Contaminado. ¿Qué sucede cuando la gente ve solo dificultades o ve debilidades? Una de las cosas que la gente más ve son los recursos. Aquí hay plata, bien lo que tiene el pastor, la luz. Cuando piensan en eso. Y en verdad tenemos justo para la ofrenda. No. Mire, la gente no pone su mirada en ¿quién? En el Señor. Si uno lo viera de este punto de vista, yo diría, mira Señor, ¿cómo has bendecido a esa mujer? Señor, bendíceme a mí. Señor, yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? No tengo mi ojo crítico, sino que yo pienso que si Dios lo está haciendo con ese varón, con esa dama, lo puede hacer conmigo. Si veo una familia donde los hijos son bendecidos, Señor, ayúdame para que mis hijos sean tan bendecidos como lo que es de ese varón o de esa dama. ¿Ven? Mi ojo no es crítico, estoy pensando. Pero la gente piensa y critica todas las cosas. Si haces esto, si no haces. Si no tienes instrumentos como el banjo o el pandero. Miran esas cosas. No serás salvo porque en la iglesia tocan pandero. No seremos salvos ni bendecidos por Dios porque vamos a una iglesia gigante, tremenda. O la orquesta son más de 40 personas. No tiene que ver con eso. David lo tenía todo. David tenía un reino y estaba listo para irse lejos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Nosotros debemos mantener nuestra vida intacta en el Señor. Rápidamente, vamos a leer. Abran sus Biblias allí los que trajeron la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí, 2 de Samuel, capítulo 12. Lo puse ahí para no ponerlo en la pantalla, todos los textos bíblicos, para que no sea tan largo. Lo vamos a hacer rapidito. 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 10. 2 de Samuel, ahí hermanos, está después de 1 de Samuel. Miren, esta historia es muy linda, la revisan en su casa. Dice la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 10. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado,
y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, dice el versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Linda esa parábola. Es una parábola la que pone Natán allí. ¿Por qué entonces reaccionó tan violento David? ¿Por qué? Su corazón estaba dañado. ¿Cómo estaba su espíritu? Dañado. Rebelión. El profeta Natán usó una parábola para mostrarle a David cómo se había amargado su espíritu. Observe lo rápido que David juzgó al otro hombre. Lo juzgó por haberse robado una corderita, pero él se había robado una mujer. Él juzgó a alguien por matar un animal, pero él había matado, ¿qué dice? Hay un texto bíblico ahí, dice: con una viga en su propio ojo quiso intentar sacar la paja del ojo de la otra persona. ¿Ven? La crítica. Para David fue fácil criticar al otro, pero no fue capaz de criticarse a sí mismo. En realidad, el que está fallando soy yo. La gente culpa a la iglesia, culpa la situación, otros culpan la economía, otros culpan el tiempo y un montón de cosas. Y Dios dice: el problema no está en las cosas, en el templo, en la gente, está en ti. El problema, ¿quién lo tenía? David. Era un problema de David, un problema interno. Era un problema íntimo del corazón. Estaba el dolor ahí. Hermanos míos, eso es lo que sucede con todos nosotros. Un gran predicador dice que un hermano perdió su trabajo. Él se creía siempre muy superior a los demás. Y como no lo ayudaron inmediatamente, empezó a criticar el sistema y la iglesia y a los líderes. Empezó a irle mal, muy mal. Y lo primero que hizo fue entonces llamar al consejo de la iglesia y criticar al pastor y a los líderes de la iglesia. No me han ayudado, no ven cómo estoy. Nadie se ha acercado a mi casa. Y el pastor dice: Dios me habló y me dijo: no vayas. El problema lo tenía el hombre. En medio de su orgullo y en medio de las cosas, cuando estuvo bien, nunca bendijo la obra de Dios. Pero en el momento en que estaba pasando mal, él quería que todos corrieran a ayudarlo a él. Todo lo que el hombre sembrare, Dios estaba tratando con el corazón de ese hombre. ¿Y cuál fue la primera crítica? Nadie me quiere ayudar. El pastor dijo: Dios me enseñó que ese hombre lo primero que tenía que haber hecho cuando quedó sin trabajo, no criticar,
sino haber doblado sus rodillas y haberle dicho: Dios, perdóname por mi pecado. Yo fallé. Si fui despedido, si pasó esto, si mi economía se fue a pique, fue por mi corazón, no por los demás. ¿Somos culpables si algo le pasa a alguien? No somos culpables. Si un hermano se enferma, una hermana se enferma, ¿somos culpables? No, no me fueron a ver al hospital. Mi hermana, usted tiene una relación con Dios. Entre que me vea a mí y vea a Dios, es mejor que vea a Dios. Voy a ir, sí voy a ir, pero deje que Dios trate primero con su vida. ¿Ven? Eso es lo que está haciendo Dios. Que Dios está tratando con ¿quién? Con David, con el corazón de David. ¿Qué hiciste allá, David? Por eso estás así hoy. David, estás en una decadencia. David, estás muy lejos de mi propósito y de mi voluntad. El profeta no lo fue a felicitar. ¿Ve? No le dijo: oye, David, en verdad tú eres un buen guerrero, mira las batallas. No dice eso. Dice: tú has cometido una falta gravísima. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Con una viga en su propio ojo. ¿Ven? Con un pecado quería intentar sacar la paja ¿de quién? De la otra persona. La vida del creyente, toda nuestra vida, hermanos míos, está en una relación con Dios. Y en esa relación con Dios yo debo cuidar mi comunión ¿con quién? Con Dios. Si cuido mi comunión con Dios, tendré comunión con los demás. Si tengo ordenadas mis recursos, si tengo ordenada mi vida espiritual con Dios, ¿qué voy a recibir de Dios? Bendiciones. La Biblia dice que el que siembra debe esperar a que el fruto salga y crezca. ¿Y qué dice la Biblia? Con paciencia. Ninguno planta una viña y espera que los racimos ya estén listos a la semana o al mes. Entonces Dios tiene un proceso para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan y un proyecto para todos nosotros. Hermanos míos, todo trabajo, todo tiempo requiere de esfuerzo. Todo. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben mucho? En nuestra juventud estábamos todavía solteros y salíamos a predicar, íbamos a muchos lugares, no teníamos vehículo. Y añorábamos tener un vehículo, pero nunca, hermano, fue un obstáculo no tener un vehículo para viajar a Rancagua, San Fernando o donde fuéramos. Nunca fue un obstáculo no tenerlo. Como fuera viajábamos. Y gastábamos de nuestros recursos y llegábamos muy tarde los domingos por la noche. Por la mañana del día lunes yo me iba a mi trabajo gozoso y alegre. Y así toda la semana y todos los meses. Y después cuando Dios comienza a bendecirte, fue todo lo que tú sembraste allí. Había una excusa para no salir y viajar, porque no había las comodidades. Con Ruth lo vivimos. Una vez un bus nos dejó muy lejos en el camino Pelipilla y caminamos de noche para llegar a nuestras casas. Y pasó, me acuerdo, una de estas liebres de aquel y el joven paró y se detuvo y dijo: ¿para dónde van? No tenía letrero. Terminé mi recorrido a tal lugar. Yo los llevo y nos llevó a todos, hermanos. ¿Quién hace eso? Pero nunca fue un obstáculo. Cuando tú pones obstáculos para servir a Dios, entonces Dios frena todo. Porque tú no estás confiando en Dios, estás confiando ¿en quién? En ti mismo. David se apoyó en que él era rey, que Dios le había dado todo, que tenía toda autoridad. Sí, pero se olvidó que tenía autoridad sobre el pueblo, no sobre la autoridad de Dios. Tú ni yo gobernamos a Dios. Él nos gobierna a nosotros. No ames a Dios por lo que te da, ama a Dios por lo que Él es. Porque Él es grande, Él es poderoso y Él es digno de recibir toda gloria, honra y alabanzas. La gente dice: no, yo amo a Dios porque Él me ha provisto. No, ama a Dios porque Él es Dios. ¿Quién ama a su papá o su mamá porque le dan desayuno? Nadie. Ama al papá porque es el papá. Y de repente el viejo va a decir: no hay. Lo seguimos amando porque aunque Él diga no hay, ¿ven? Tipo Milei, no hay plata. Dios es Dios. Por eso nosotros debemos tener ese cuidado de nuestra vida. Las bendiciones que logramos en el futuro no tienen que ver con lo bueno que tú y yo somos. El conocimiento de la Escritura, la sabiduría que hay en ella no viene solamente porque uno es pastor, viene porque nos dedicamos ¿a qué? A estudiar las Escrituras, a pedir a Dios sabiduría, a leer libros, diccionarios.
a interesarnos por aprender más de Dios. Eso es lo que trae el conocimiento. Quiero poner lo último. Aquí tenemos a David, un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye, ¿qué más? El testimonio. David, para toda su corte real, ya no era lo mismo, ya no era el mismo rey. Había perdido la confianza de todos ellos. Imagínense un general del ejército de David pensando, ¿y qué sucede si David se enamora de mi esposa? Como lo hizo con Urías Heteo. Mi vida corre peligro, ¿ven? Comenzó a entrar el temor en todos los demás. ¿Y era el deseo de Dios ese? No. Cuando yo me irrito con algo, con alguien, todos van a creer que yo soy irritable y que no se puede conversar conmigo, ¿ve? Caigo en una trampa ¿de qué? De Satanás, el diablo. Y Dios me dice, no hagas eso porque no desea Dios que tú y yo nos hagamos de enemigos. ¿Con quién va a tratar Dios? Con cada uno de nosotros. Dios es Dios. Esta es una de las peores cosas que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Salmo 51, versículo 14, para terminar. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Entonces David entra en un estado donde tiene que buscar más de Dios. Y toda su oración del Salmo 51 va específicamente a reencontrarse con Dios nuevamente. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros está libre. Todos podemos fallar. Todos podemos pecar contra Dios en cualquier momento de nuestra vida. La Biblia dice que esté firme, mire que, ¿ve? No, es que él sabe mucho. No, si no importa que sepa o no sepa. Todos estamos en la misma situación. Todos enfrentamos la misma dificultad y todos estamos en el mismo crecimiento. Y Dios al cual servimos es el Dios de todos nosotros igual. No, Dios no ama a uno más que a otro. Dios a todos nos ama por igual. La sangre que nos limpió de todos nuestros pecados es la misma sangre que ha lavado tu vida y la de millones de hombres. No importa si es rico, si es pobre, si es grande o si es fuerte, si es sabio o tal vez no es tan sabio, no importa. Cristo ama a los suyos. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua, ¿qué dice la Biblia? Tu justicia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos libres para alabar su bendito y precioso nombre. La Biblia dice, levantando manos santas, sin ir así contiendas, ¿ve? Para que la gente no pueda diga, mira, levanta las manos y es más peleador. O no se le puede decir nada porque al tiro reacciona. Dios dice, levanta las manos. No tengas conflicto con los demás y ama a los que te rodean. Porque tú tienes una comunión con Dios que es más valiosa que cualquier cosa que te suceda. Hermanos míos, que Dios nos guarde y nos proteja. Cierre sus lindos ojos. Padre maravilloso, Dios de